Camaradas, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo a la hora y en el lugar en el que estén viendo este video. Me han estado pidiendo bastante en comentarios y por mensajes directos que hable acerca de la situación de la incursión ucraniana dentro del territorio ruso, concretamente en las inmediaciones de Kursk, y de eso va este video, camaradas. Nuevamente dentro de esta serie ahora de agradecimiento por el éxito de los cursos. Entonces, pues vamos a ello, camaradas. Primero debemos de hablar del contexto, camaradas, porque analizando el contexto vamos a poder echar luz sobre la principal pregunta que muchos están haciendo en redes sociales. ¿Cuáles son los objetivos que está persiguiendo Ucrania? ¿De qué talante son? En el momento en el que nosotros podamos entender cuál es la situación estratégica de Ucrania al momento de iniciarse estas operaciones ofensivas, vamos a poder ver más allá de lo que los agentes dicen en palabras o de lo que los planes de operaciones que no los tenemos filtrados al público, pero que eventualmente pues alguien los va a filtrar. Insisto, en el momento en el que ilustremos el contexto, en el que entendamos el contexto, vamos a poder ver más allá de lo que dicen las fuentes oficiales, vamos a poder ver mucho más allá de lo que quieren que sepamos, ¿no? Y en este punto pues vamos a entrar en polémica necesariamente porque al menos yo personalmente sí difiero con algunas voces que, lo admito desde ya, están mucho más capacitadas que yo, saben bastante más que yo y tienen más experiencia que yo en estos temas. No obstante, en esta ocasión creo que sí debo de diferir con plumas, con analistas que pues, insisto, tienen un currículum mucho más vasto que el mío, ¿no? Dicho todo esto, pues vamos a comenzar hablando del contexto. Bueno, venimos de un contexto en el que los rusos han logrado meter de nuevo a los ucranianos a una guerra de desgaste. Recordemos que tras la ofensiva ucraniana en el Oblast de Kharkov, los ucranianos logran imponer, al menos brevemente, una guerra, entre comillas, de movimientos, una guerra de maniobras, en la cual pues logran hacer que los rusos cedan una importante cantidad de territorio. No obstante, los rusos, después de la batalla de Soledar, logran nuevamente meter a los ucranianos a la picadora de carne de Bakhmut. Los ucranianos solitos se meten el pie poco tiempo después con esta ofensiva fracasada en Zaporilla, y tras estas dos debacles, los ucranianos no pueden evitar que los rusos les metan a un contexto de guerra increíblemente favorable para los rusos. ¿Cuál es este contexto de guerra? Una batalla de artillería, una batalla a larga distancia de intercambio de pérdidas de hombres y de equipo. Y a ver, aquí tenemos que citar a Clausewitz, ¿no? Clausewitz dice al pie de la letra en De la Guerra que la defensa no es sino una forma ventajosa de guerra, ¿no? Es una forma ventajosa de combate, porque efectivamente quien defiende está cubierto, quien defiende pues tiene mejores posiciones de tiro, saben dónde esperar al enemigo, y bueno, es prácticamente una guerra, aunque en la guerra no existen axiomas ni teoremas, pero es prácticamente una regla, que quien ataca una posición fortificada siempre sufre más bajas que el defensor, ¿no? Y esto todo parece indicar, insisto, todo parece indicar que ha sido así en esta guerra de Ucrania, ¿no? Los rusos sufren más bajas en los asaltos a posiciones fortificadas ucranianas que los ucranianos defendiéndolas, ¿no? No obstante, algo que también es cierto es que los asaltos a posiciones ucranianas no se dan con multitudes de hombres como en la Segunda Guerra Mundial, se dan con escuadras bastante pequeñas, a menudo de una decena de hombres, a veces hasta menos, ¿no? Es cierto que hay posiciones de mayor entidad que requieren fuerzas más grandes, pero la mayor parte del tiempo estamos viendo ese tipo de asaltos, ¿no? Y efectivamente los rusos sufren una cantidad de bajas importantes en ellos. Sin embargo, no todas las bajas de la guerra se producen en los ataques directos. De hecho, y tal como lo dice, esto también no es una regla, pero desde que tenemos registro histórico, la experiencia dice que lo es. La mayor parte de las bajas en una guerra se las cobra la artillería, se las cobra la lucha a distancia, y se producen no precisamente en el frente, se producen en la retaguardia, en las posiciones de descanso, en los puntos de reunión, de despliegue, se producen como consecuencia de las minas. Y si bien es cierto que en los asaltos los rusos pueden perder unos 6, 8, 10 hombres en cada
en cada intento de asalto. Los ucranianos en cada ataque ruso con misiles pierden decenas y a veces hasta cientos de efectivos. Hemos visto imágenes pues bastante crudas de mercenarios franceses, ingleses, estadounidenses, pues hechos literalmente pedazos por misiles rusos o por bombas FAB-500, por FAB-1500, en fin. Realmente cada ataque que los rusos lanzan pues se cobra muchos más combatientes ucranianos y aliados de los que los ucranianos se cobran en los asaltos a posiciones de vanguardia, ¿no? En este sentido, es altamente probable, aunque esto solamente los historiadores lo vamos a conocer cuando se logren desclasificar archivos, es altamente probable que los rusos estén experimentando menos bajas que los ucranianos, o tal vez una cantidad equiparable, ¿no? Con todo esto en mente, los ucranianos saben que el tiempo se les está agotando, porque si en el campo de batalla las operaciones se están traduciendo en avances rusos paulatinos, que están demoliendo fortificaciones que debían de aguantar años, que de hecho hicieron caer en Avdiivka una de las fortificaciones más formidables que había aguantado desde 2014, le hicieron caer en unas cuantas semanas. Muchos analistas, incluidos gente afín a la OTAN como Julian Ropke, por poner un ejemplo, estaban ya empezando a hablar de un colapso ucraniano inminente. Y de hecho, aunque esta ofensiva podría parecer indicar lo contrario, en realidad no estamos muy lejos de esta situación. Insisto, ya muchos analistas fanáticos de la OTAN, nafos fanáticos, estaban hablando ya de que pues la situación era crítica para los ucranianos. Columnistas en varios diarios, insisto, en revistas, en think tanks como el Instituto para el Estudio de la Guerra, se estaba hablando del grado de deterioro de las fuerzas ucranianas en la región del Donbass, concretamente en el frente de Ocheretine, en lo que es Chasiv Yar, etcétera, ¿no? Bien, en el campo de las operaciones Ucrania lo estaba pasando mal, pero si en el campo de las operaciones lo estaba pasando mal, en donde peor lo está pasando es en el campo de la política. ¿Por qué? Porque todo parece indicar que Donald Trump va a triunfar en las elecciones de los Estados Unidos, y aunque ya lo he dicho yo en otras ocasiones, yo no creo que Trump por sí solo saque a Ucrania de la guerra de la noche a la mañana. Algo que sí va a suceder es que va a intentarlo por lo menos, o eso quiero pensar, que va a poner en entredicho el compromiso de los Estados Unidos para apoyar a Ucrania. Y la industria de guerra de Europa sencillamente no es capaz de suplir toda la cantidad de armas que se le estaban entregando a los ucranianos, ¿no? Tan mal le estaban yendo las cosas a Ucrania, que de hecho, a pesar de la aprobación de un paquete de ayuda enorme para los ucranianos, en realidad los avances rusos seguían y de hecho siguen produciéndose en el área crítica de la guerra, que es el Donbass, al punto de que los rusos se encuentran ya cerca de una de las ciudades más importantes, de las ciudades fortaleza más importantes de Ucrania, que es Kramatorsk. Pero bueno, Pokrovsk, discúlpeme. Con todo esto sobre el tintero, es cuando el 6 de agosto se produce la ofensiva ucraniana, ¿no? Se produce esta incursión ucraniana en el Oblast de Kursk, ¿no? Se produce en un momento en el que de hecho hay muchas quejas por parte de los comandantes de línea ucranianos, en los cuales pues valga la redundancia, se quejan de que no les mandan munición, de que no les mandan antiaéreos, de que no les mandan equipo que necesitan para combatir a los rusos, que tienen que ceder continuamente posiciones debido debido a la carencia de suministros. Y además los rusos se les ocurre hacer una incursión en Kharkov, que de hecho va a servir bastante para estirar las líneas ucranianas. Y a ver, aquí tengo que hacer un paréntesis para hablar de un poco de cuestiones operacionales en cuanto a la guerra. La distribución de fuerzas en una línea de combate no es homogénea. Siempre se disponen las fuerzas en mayor o menor cantidad dependiendo
de lo caliente que esté determinado sector del frente, de la intensidad de los combates en determinado sector. Si por ejemplo en algún punto en específico hay alguna ventaja defensiva como un río, como fortificaciones, existe naturalmente una menor cantidad de tropas en esa posición porque el defensor está persuadido de que tiene multiplicadores de poder que le permiten aún con una menor cantidad de hombres hacer una defensa igualmente efectiva, ¿no? Nuevamente debido a los multiplicadores de poder. Bien, también se valen de la inteligencia para ver en qué puntos del frente pues hay más o menos fuerzas enemigas, en fin. Esto, insisto, pues no es algo nuevo, esto es algo que siempre sucede, ¿no? Entonces los rusos, una de las estratagemas que utilizan para obligar a los ucranianos a diluir, a diluir aún más sus fuerzas es abrirles un nuevo frente en Kharkov, hacer un asalto al norte de este oblast, y esto les sale bien porque efectivamente los ucranianos no tienen más opción que sacar cuanta tropa pueden de los frentes menos defendidos e incluso de los que están defendiendo con más fuerza o con más fiereza en el Donbass, para llevar a Kharkov y tratar de echar a los rusos de ahí, ¿no? En fin, la ofensiva ucraniana se produce en un contexto en el que las cosas le están yendo muy mal a los ucranianos, ¿no? Y en el que además muchos comandantes se están quejando de la falta de recursos, tanto humanos como materiales. Entonces, de repente a Ucrania se le ocurre lanzar una operación ofensiva de gran envergadura en la región de Kursk, justo en el momento en el que sus líneas, en el que sus reservas están bastante estiradas, en el que la densidad de hombres por kilómetro está bastante diluida y en el que además están perdiendo mucho terreno en zonas cruciales contra los rusos, ¿no? En este contexto se da. Y la pregunta es ¿por qué? A diferencia de lo que gente mucho más capacitada que yo, hay que decirlo, opina, yo no creo que esta ofensiva ucraniana tenga objetivos estratégicos. Me parece a mí que sus objetivos sobre todo son operativos y lo que está buscando es aprovecharse de la sensibilidad estratégica de algunas instalaciones que hay en la zona para obligar a los rusos a distraer reservas que están teniendo muchos éxitos operativos en la región del Donbass. Es decir, los ucranianos están tratando de meter a los rusos a una especie de trampa, si se le puede decir de esta manera, ¿no? Porque lo que los ucranianos quieren es que los rusos renuncien a los éxitos que están teniendo en el Donbass para atender a una emergencia que sí puede ser de carácter estratégico en la región de Kursk. ¿De qué estoy hablando específicamente? En lo que sí concuerdo con estas plumas anteriormente aludidas, mucho más capaces que yo, es en el hecho de que los objetivos ucranianos materiales son la central nuclear de Kursk y el punto de control gasístico de Sudzha. No obstante, en lo que sí difiero es en el hecho de que el objetivo sea sacarle renta política a estos objetivos, porque me parece a mí que los ucranianos no tienen la capacidad de hacerlo y que de hecho les generaría más problemas el intentar hacerlo en términos políticos, ¿no? Lo que sí pueden hacer es que la sensibilidad de estos objetivos políticos obliga a los rusos a renunciar a los éxitos que están teniendo en el Donbass para sacar reservas de ahí, del frente de Ocheretine, de Chasiv Yar, que están cediendo muchísimas posiciones, o en el cual los rusos estaban ganando muchísimas posiciones muy importantes, a través de crearle esta amenaza a Rusia, obligar a los rusos a detener el ímpetu que están teniendo en estas zonas, sacar reservas de ahí, para llevar dichas reservas a contener a los ucranianos en torno a estos sectores, ¿no? Ya sea para liberar los objetivos ucranianos tomados o para impedir su captura, ¿no? Me parece a mí que este objetivo sí es accesible para los ucranianos, que este objetivo sí es realizable para ellos, y me parece a mí también, y en esto difiero también con muchos camaradas con los que igual pues tengo mucho aprecio y existe una relación de gran respeto, pero no me parece una ofensiva mal hecha, ni me parece una ofensiva desesperada, por decirlo, o tal vez desesperada puede que sí, pero no me parece una tontería en modo alguno. Me parece que es una acción hasta cierto punto inteligente por parte
del alto mando ucraniano, ¿no? Que hay un cálculo político, hay un cálculo operativo y estratégico que en mi opinión resulta razonable, que en mi opinión no la hace un disparate, ¿no? Y en términos de operación me parece que también está bien ejecutada, pero de eso voy a hablar un poco más adelante, ¿no? Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, yo en lo personal, insisto, no creo que los ucranianos estén buscando sacar renta política de esta situación. Me explico. Eh, en cuanto a la planta nuclear, es un punto demasiado sensible para Rusia. No nada más por las cuestiones energéticas, parece que en las inmediaciones de la planta existe un depósito de armas nucleares de Rusia. Y si no existe un depósito de armas nucleares, el hecho de tener una planta nuclear bajo el poder de los ucranianos implica para los rusos un riesgo tremendo. Un riesgo de que los ucranianos saboteen la planta, que provoquen un accidente, entre comillas, y esto deje contaminada una enorme extensión de territorio ruso. Valga la expresión, que les hagan un Chernóbil dentro de la propia Rusia, ¿no? Para los rusos, en mi opinión, este riesgo es inaceptable. Y de hecho, si los ucranianos se llegaran a poner en condiciones de tomar la planta, yo no dudaría que los rusos recurrieran a un ataque nuclear. Yo de eso estoy, si no seguro, casi seguro. Porque, insisto, los ucranianos no necesitan, ¿cómo decirlo? No necesitan fabricar un arma nuclear para amenazar a Rusia nuclearmente. Pueden tomar una planta nuclear, provocar un accidente en ella, sabotearla, e insisto, pues provocarles otro Chernobyl, ¿no? Me parece a mí que esta amenaza es existencial para Rusia y que los rusos sí podrían verse totalmente facultados para realizar un ataque nuclear en contra de Ucrania con tal de conjurar esta amenaza. Entonces, yo en lo personal sí dudo bastante que los ucranianos lleguen a tanto. De hecho, yo no dudaría que ya se haya dado un ultimátum para detener este avance, que se haya hablado directamente con Kiev para detener un avance en esta dirección. Entonces, ya ahí me parece que no, me parece un riesgo demasiado alto para los ucranianos, que de hecho es jugar con fuego el poner a los rusos contra la pared de esta manera, ¿no? De hecho lo hablamos también cuando se produjo la ofensiva de los ucranianos, ¿no? Esta ofensiva que les arrebata a los rusos lo que habían conquistado en Kharkov. Lo platicamos Salvador y yo, que en realidad pues una potencia nuclear, cuando está contra la pared, saca las garras, ¿no? Entonces, yo no lo creo. Honestamente, dudo que los ucranianos lleguen a la central y siquiera se atrevan a tomarla, precisamente por la amenaza de una retaliación nuclear por parte de los rusos, ¿no? Y ahí sí se arma la de Dios. Bueno, eso en primer lugar. En cuanto al punto de control gasístico, ¿qué es lo que sucedió? Los ucranianos ya lo tomaron y en efecto, ahora los ucranianos están en condiciones de regular el flujo de gas que llega de Rusia a Europa directamente, ¿no? Esto, pues es, ¿cómo decirlo? Podría parecer un golpe económico, un golpe político muy fuerte por parte de los ucranianos. Sin embargo, suceden otras cosas. Una, existen gasoductos rusos que no pasan por Ucrania y que igualmente siguen bajo control de los rusos. ¿Qué es lo que sucedió? Nada más tomar los ucranianos este punto de control, el precio del gas se disparó. ¿Qué es lo que hacen los rusos? Bombean más gas a través de los gasoductos que no están controlados que no pasan por Ucrania, y los rusos tienen una gran ganancia económica porque bombeando menos gas, o más bien están bombeando todavía más gas del que ya bombeaban, pero ahora a un coste mucho más alto. Es decir, si los ucranianos estaban buscando dar un golpe económico a los rusos, en realidad resultó todo lo contrario, porque ahora todo el gas que llega a través de Polonia y que va a llegar a través de Turquía, y de hecho, si no me recuerdo, ya llega a través de Turquía a Europa y sigue llegando a los europeos, pero ahora bastante más caro, ¿no? Entonces, me parece a mí que este movimiento no, insisto,
debido a que los ucranianos no son capaces de controlar la producción gasística de los rusos, no son capaces de sacarle provecho económico y político a esta situación. De hecho, el aumento de los precios del gas en Europa, lo único que va a provocar es que los aliados de Ucrania les digan: mira lo caro que me está saliendo tu chistecito, yo te estoy ayudando y tú me estás provocando problemas económicos. Además, hay que tener en cuenta que los rusos siguen machacando la red eléctrica de los ucranianos, y que nuevamente, pues cuando llegue el invierno, que ya no está tan lejos, las cosas se van a poner bastante feas, como de hecho se pusieron, ¿no? Bien, por eso, en mi opinión, los ucranianos no son capaces de sacar provecho de ninguno de los dos objetivos. En cuanto a la planta nuclear, porque los rusos van a responder nuclearmente, y en cuanto a la cuestión del gas, porque pues ya lo estamos viendo, los rusos están sacando provecho económico de la situación, ¿no? Entonces, aunque existe la posibilidad de que el alto mando ucraniano haya pensado que podía sacar alguna renta política, no lo niego, la posibilidad existe. Me parece que alguien debió de ver esto, o sea, así como lo estoy viendo yo desde la comunidad de mi escritorio, pues alguien que se encarga de planificar estas cosas, que tiene mayor grado de preparación que yo y que sirve en las Fuerzas Armadas de un país aliado con la OTAN, debió de verlo también. Entonces, personalmente no me parece que la situación esté planificada para obtener un efecto político, para obtener un efecto más allá del campo de batalla. Nuevamente, en tanto que no puedes obtener un efecto más que en el campo de batalla, me parece a mí que el objetivo es sobre todo operativo, es desviar la mayor cantidad de fuerzas que se puedan del Donbass para que los rusos tengan que desplegar esas fuerzas en la defensa de su territorio, ¿no? Ahora bien, ¿cómo responden los rusos a esta situación? Lo primero que hay que tener en cuenta es que los ucranianos planifican muy bien esta ofensiva. De hecho, aprovechan lo que en mi opinión son negligencias por parte de las Fuerzas Armadas rusas, en cuanto a que había huecos muy grandes en la defensa, de contramedidas electrónicas, por ejemplo. Había huecos en cuanto a la presencia de aeronaves, en cuanto a los radares. Había huecos también en cuanto a la presencia de tropas bien curtidas. De hecho, ahí estaban defendiendo reservistas recién reclutados, que de hecho estaban algunos en formación. Y además los ucranianos hacen un muy buen uso de la inteligencia, propagan rumores para saturar las vías de comunicación de los rusos, generan embotellamientos, pillan a los rusos con ataques de artillería y de misiles en formación de marcha, se cargan unas cuantas columnas rusas. Hay que decir que la operación ucraniana está bien ejecutada y además se produce justo en el momento en el que se acercan las lluvias de otoño. ¿Qué es lo que va a suceder? Con las lluvias de otoño los rusos van a tener que paralizar la ofensiva. Entonces también es cierto que los ucranianos solamente tienen un poco de tiempo antes de que las primeras lluvias les obligue a detenerse, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder cuando la ofensiva se detenga? Los rusos van a reorganizar sus fuerzas, van a llevar reservas humanas, pero sobre todo van a llevar una gran cantidad de artillería y van a machacar las posiciones ucranianas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Si los ucranianos estaban buscando economizar fuerzas, estaban buscando sacar agua del pozo del Donbass, ahora se van a meter a un lugar en el que los rusos les van a volver a aplicar lo mismo, porque la densidad de las defensas existentes en Kursk es mucho menor a la densidad de las defensas existentes en el Donbass, que se llevan fortificando, insisto, desde 2014. Entonces, me parece a mí que los rusos entendieron bien la situación y que de hecho, a pesar de los errores que cometen en cuanto a haber bajado la guardia en el sector de Kursk, no caen en la trampa de detener la ofensiva en el Donbass, que de hecho sigue capturando posiciones, sigue abriéndose paso, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los rusos? En un primer momento, pues mandan reservistas poco preparados. Estos son pues alcanzados por el ejército ucraniano. Sin embargo, estos reservistas, a pesar de que hacen un sacrificio de vidas importante, logran retrasar lo suficiente la ofensiva ucraniana para que lleguen tropas de otro sector, tropas experimentadas de otros sectores del frente que no están activos, concretamente Gerson, y también en algunos sectores de Zaporilla,
Algunos grupos como los chechenos, si no mal recuerdo, como las fuerzas especiales Ahmad, empiezan a hacer acto de presencia en las inmediaciones. En algunos sectores empiezan a detener la incursión ucraniana, y de hecho, aunque los ucranianos siguen avanzando, el ritmo se ha ralentizado bastante. Si bien es cierto que han avanzado una cantidad importante de kilómetros teniendo en cuenta los estándares de esta guerra, también hay que decir que las cosas aunque les han salido relativamente bien en términos operativos, en términos estratégicos no les está dando. En términos estratégicos, los rusos no se han detenido en el Donbass. E insisto, todo parece indicar que eventualmente los ucranianos van a ser detenidos en algún... no creo que se acerquen mucho más allá de los 10 kilómetros de la central nuclear. Seguramente la van a poner a tiro de artillería, pero insisto, o sea, los rusos tienen cómo devolverlos y ciertamente tienen una base pues disuasoria bastante fuerte, ¿no? Me parece a mí que esta ofensiva ucraniana, aunque es una medida inteligente, no deja de ser una medida desesperada, porque en el momento que fracase esta situación, lo único que va a suceder es que Ucrania va a hacer más incómoda su posición política, se va a poner, va a estirar aún más sus fuerzas y va a hacer más precaria su situación operativa, y ciertamente va a entorpecer aún más las negociaciones. ¿Por qué? Porque ahora los rusos ya no nada... Después de esto los rusos ya no nada más van... Si los rusos ya veían como innegociable todo el oblast de Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, 4 oblasts, ahora tengan por seguro que los rusos van a exigir un corredor sanitario muy importante de todo el norte de Ucrania. De oblasts como Sumy, definitivamente Kharkov, tal vez no todo el oblast, no la totalidad de los 2 oblasts, pero muy probablemente corredores bastante amplios de los mismos, además de zonas desmilitarizadas, y quién sabe, en una de esas también exige Dnipro. Ahora bien, algo que también va a entorpecer muchísimo las negociaciones con los rusos es el hecho de que se está utilizando equipamiento estadounidense en esta ofensiva. Los rusos ahora se han dado cuenta, o más bien la comunidad internacional, todos aquellos países que estaban indecisos, que de alguna manera veían a los ucranianos como pues un pueblo que se estaba defendiendo, ahora se dan cuenta que el apoyo que le están dando a Ucrania pues también es para meterse directamente a territorio ruso, y esto, insisto, pues va a deteriorar muchísimo las relaciones entre Rusia y sus posibles negociadores. Y esto no es baladí, porque aunque las relaciones no son buenas, los términos rusos a la hora de negociar van a ser igual mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque la confianza con los agentes ya no existe. Entonces, me parece a mí que esta ofensiva, aunque ha tenido un éxito operativo importante, en términos políticos no le va a ir nada bien a Ucrania. Insisto, o sea, no es lo único que podía ganar Ucrania era un éxito operativo, y de momento los rusos se lo están negando. ¿Por qué? Porque parece que todo parece indicar que la ofensiva está perdiendo ímpetu, y que que a pesar del avance ucraniano no ha sido necesario detener el avance ruso en el Donbass, que me parece era el objetivo que perseguía. Y nuevamente pues van a tener que aguantarse toda una ronda de bombardeos de los rusos con artillería. Y si ya tenían este problema en una cantidad X de kilómetros de frente, ahora la tienen en una cantidad X más los que hayan ganado en esta incursión a Kursk, ¿no? Y bueno, es lo único que podría decir de momento de la ofensiva ucraniana. No quiero extender demasiado esto. Me parece que es preocupante, si eres prorruso como yo, no me voy a esconder. Es preocupante que ciertamente alguien debe de pagar por su incompetencia, por haber bajado la guardia así. Definitivamente los rusos cometieron una negligencia a la hora de confiarse. Sin embargo, así como digo esto, creo que la reacción rusa no ha sido mala. O sea, que con todo y el hecho de que muchos quieren crucificar a los rusos por haber mandado reclutas con poco entrenamiento a detener la ofensiva, me parece a mí
que al hacerlo de esta manera le negaron a Ucrania la victoria que estaba buscando, ¿no? La victoria que estaba buscando en el Donbass. Y en ese sentido, aunque es un costo que evidentemente los rusos van a resentir, es ¿cómo decirlo? Pues es un precio relativamente bajo a pagar comparado con haber perdido el ímpetu en el Donbass, ¿no? Y bueno, ya dejo por aquí, camaradas, espero que les guste este video, muchas gracias por verlo. Urbi et Orbi, abrazos no balazos, bye bye.